Bonjour et bonsoir, ça dépend qui dans les qui ou pour regarder vidéo. Bienvenue sur channel là, li parlot qui GMV Production. Et mes amis, ou sur channel pour la channel moment, channel actualité, channel sportive, channel culture, tout côté amis, information les amis, nous pourrons chercher le potel ba. Et mais je dis les amis qui c'est 24 août 2021, nous dans la couche Chili côté qui en pile compatriote nous prend la jodi a tap manifester pour yo capable qui gens qui était capable joindre un visa humanitaire pour famille qui Haïti. Et mes amis, nous pral kito et nous pral kito ak vidéo qui gens sa et puis tout whatever qui n'importe si information qui t'a trouvé et puis nous même on a forward sur channel. Mes amis, nous pral kito avec vidéo. Que tiene filmado el presidente de la República de Chile, señor Sebastián Piñera, que autorizaron algún vuelo humanitario sin visa, sin necesitar una visa para entrar a Chile, porque esa persona ya tiene familia en Chile, ya tiene, todos son trabajadores. Todos son aquellas personas que tienen su vivienda. Así que porque nuestro hijo no puede estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a otro tercero. ¿Quiere hablar español? Buenas tardes a todos. Para continuar, nosotros estamos aquí. Yo sé que muchos de ustedes han entendido el motivo, pero todavía hay sufrimiento donde en los hogares está faltando la presencia del padre hacia en Haití. Hay muchas madres que están aquí en Chile que está sufriendo porque quiere ver a sus hijos y no han podido verla, porque quiere ver a su esposo y no han podido verla. Entonces muchas madres necesitan presencia de su esposo y sus hijos. De esa forma nosotros estamos pidiendo por favor al gobierno chileno a ver lo que nos puede ayudar. Entendemos la pandemia a pasar en muchos países a nivel mundial. Muchos países han afectado, el vuelo ha suspendido. Entendemos ese comprensible, pero nosotros estamos haciendo esa marcha humanamente, pacíficamente, para que el pueblo chileno pueda entender en qué punto que podemos ayudar, porque nosotros hemos sufrido bastante, 2 años, 3 años. Hay muchos padres que han muerto sus hijos en Haití y no han podido viajar. Entonces la madre también sufriendo. Entonces muchos que tienen su temporaria que está vencido, pero no han podido viajar y que cuesta los papeles. Estamos pidiendo humanamente, queremos ver la solidaridad, la simpatibilidad, la honradez y lo chilenismo en este país, junto con lo diplomático de la embajada aquí en Chile que representa la República de Haití, porque el trabajo hay que hacerlo en conjunto, mano a mano, para que nosotros podamos entender sin violencia. Acá estamos pidiendo al pueblo para que nosotros estamos aquí, que nosotros hasta aquí esa parte. Gracias a mi Entonces, en primer lugar, nosotros le agradecemos a todos los carabineros que están ahí ahora, que nos acompañan hasta aquí, y entonces que vienen a apoyarnos para que nosotros podamos estar con nuestros hijos. Aquí en Chile, como 4 años, hay madres que tienen 4 años, 5 años sin poder ver a sus hijos. Y entonces, y como ahora toda la gente que sabe que Haití estamos en crisis, que hay mucha madre, hay mucha madre que
que están durmiendo en la calle el día de hoy. Lo que nosotros estamos pidiendo al pueblo chileno, por favor, como padre de familia, como madre de familia, que Dios le vaya a tocar el corazón de todos los padres, de todas las madres que están en Chile hoy día, que nos apoyen a estar con nuestros hijos. Mientras que nosotros estamos comiendo, mientras que nosotros estamos dando comida y nuestros hijos lo están pasando súper mal. Lo que nosotros estamos diciendo hoy día, por favor, presidente Sebastián Piñera, que nos ayude, por favor, que nos ayude a estar con nuestros hijos, por favor. Nosotros estamos pidiendo como padre de familia, como padre de familia, porque ningún padre puede vivir sin sus hijos, nadie puede vivir sin sus hijos, porque en la época cuando nosotros llegamos a Chile, nosotros llegamos a trabajar, entonces lo que nosotros estamos pidiendo ahora, por favor, de rodillas, nosotros estamos pidiendo de rodillas, por favor, que nos ayude, porque ahora los niños están en la calle, los niños están pasando mal, hay niños que están quitar ahora, pero su madre no puede estar con ellos, su padre no puede estar con ellos. Esta señora persona que lo estaba cuidando, esta persona está muerta, los niños están solos. Que nos ayude, por favor. Muchas gracias, hermana.